Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Ahorita que escuchaba este reportaje de nuestro equipo de investigaciones, uno de los principales problemas que se registraron ahorita en Venezuela con los dos terremotos es que muchas de las viviendas de interés social que entregó la dictadura, que entregó en su momento Hugo Chávez o Nicolás Maduro, pues la verdad es que para quedar bien con la gente, que casi casi se las regalaba, pues muchas de estas quedaron dañadas y prácticamente inservibles, porque ¿qué cree? Se descubrió que fueron construidas sin cimientos, en lugar de acero metieron aluminio y en muchos de los muros, en lugar de meter muros de carga de concreto, pues estaban rellenos de fibra de vidrio. Evidentemente, pues ante un temblor, pues no soportaron. Sí, así la tragedia en Venezuela. Pues ha llegado la fecha. Hoy es un día muy importante para México, para Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, evidentemente nos preocupa México. Hoy, desde los Estados Unidos, sabremos pues la decisión que tomará el presidente Donald Trump relacionado con el Tratado de Libre Comercio, del famoso TEMEC, entre estos tres países de América del Norte. Se ha especulado, se ha hablado mucho. La realidad es que este tratado debe de continuar hasta el 2036. El problema son las reglas y el problema son pues los cambios que quiere hacer Donald Trump al respecto y que ha estado presionando al gobierno de México en varias ocasiones. Isaac Cruz es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad y precisamente el INCO, el día de ayer, pues daba a conocer un estudio interesante sobre la importancia del TEMEC para México. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Muy bien, encantado de estar conversando contigo. Hoy una fecha importante. Empecemos por algo que para que la gente más o menos tenga claro, la gente sobre todo que no estamos familiarizados con el tema. Independientemente de la decisión de Donald Trump, hoy existe la posibilidad que el TEMEC se termine o sencillamente que cambien algunas reglas. A ver, justamente con lo que analizamos recientemente, lo que planteamos es que la posibilidad está ahí, es una posibilidad con una probabilidad baja por los costos, por la complejidad que implica el proceso, por los costos no solamente económicos, sino también políticos. Y en ese sentido, lo que resulta más factible es en realidad un escenario en el que no se hace una extensión automática de los 16 años, como plantea el tratado en caso de que estén de acuerdo las tres partes, sino más bien que entre en un proceso de revisiones anuales. Esto implica que el tratado sigue vigente y, digamos, cumple con la vigencia que establece en el tratado, que es a 10 años, o sea, hasta 2036. Y en cualquier momento las tres partes pueden acordar, ahora sí, extenderlo. De lo contrario, pues justamente la vigencia terminaría en el 2036, que es lo que parece ser más factible porque le da a la administración Trump un margen de seguir presionando, de seguir amenazando con los Claro. aranceles, pero no tiene que enfrentar el costo de salirte del TEMEC. Esto en el tema de los aranceles y sobre todo las amenazas que ha hecho Donald Trump, México sí ha salido perdiendo. Es interesante aquí porque al final del día lo que pagan las exportaciones mexicanas para entrar a Estados Unidos es mayor, ¿no? Ahora enfrenta un costo mucho mayor que no existía en 2024, bueno, en 2020 ni se diga. Sin embargo, lo que nosotros hemos analizado y es a lo que le hemos dado seguimiento es que en realidad pues todos los países están en esa situación y en ese sentido la posición relativa de México ha salido mucho mejor o de manera ventajosa en términos comparativos y esto también a nivel sectorial se puede ver, ¿no? México tiene de las mejores tasas arancelarias, solamente eh, alcanzadas o incluso un poco mejor es Canadá, pero en realidad México está en una posición relativamente favorable y el sector más golpeado ha sido el sector automotriz, el sector acerero y la metalurgia en general
que tiene los aranceles nominales más altos, entre el 25 y el 50%. Pero en ese sentido creo que ese es lo interesante, ¿no? Si el costo del comercio incrementó, con México también, no estamos en la mejor posición que deberíamos tener para un comercio libre y para un tratado de libre comercio, pero en términos relativos, México sí tiene una posición ventajosa. Por lo menos esa es una cuestión positiva. Estados Unidos para México sigue siendo su principal socio. México de alguna manera tiene que cambiar en ese sentido comercial o de socios, es decir, cuando solo dependes de un país o la gran parte de tu economía o de tus negocios dependen de un solo país, pues es cuando de repente ese país en el momento que se le antoje, pues te quiere apretar y hacer manita de puerco, ¿no, Isaac? Sin duda, sí, ese ha sido un cuestionamiento constante en distintos momentos de la historia y hoy más que en ningún otro momento, pero la verdad es que es difícil que la estructura comercial de México cambie de manera profunda, dado que es vecino de la principal economía del mundo. Eh, 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 digamos, la gravedad lleva a México a comerciar más con Estados Unidos, y sin duda con el tratado comercial, pues esto se profundizó, pero México tiene oportunidades para extender su comercio y sí tiene que empezar a buscar de manera activa diversificarlo. Ahora precisamente se aprobó el acuerdo global modernizado con la Unión Europea y se aprobó también la entrada del Reino Unido al CPTPP, que había tardado años en que México aceptara su adhesión. Y bueno, México está inmerso ya en un entramado legal de libre comercio que le favorece muchísimo y que sí puede aprovechar. Y de hecho, en el sector automotriz, los últimos datos del sector automotriz son interesantes porque si bien no ha crecido de manera consistente en los últimos meses, ha logrado mantenerse un poco más estable a partir del incremento en las exportaciones hacia otros destinos que no son Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos cayeron las exportaciones automotrices, pero sí aumentaron para destinos como Alemania, para Latinoamérica, Colombia, y eso creo que es un buen indicio y que muestra que se puede, ¿no? Y México tiene la capacidad, la industria, la manufactura para expandir esos mercados. Hoy, desde el INCO, con lo que ustedes han revisado, los inversionistas deben de estar tranquilos, todos esos empresarios que tienen acuerdos con empresas de la Unión Americana deben estar tranquilos o nuevamente estamos pues con las típicas amenazas y pues ya sabes que le encanta blofear a Donald Trump. ¿Lo ven por ese lado? Sí, bueno, nosotros creo que ahí hay sentimientos mixtos y distintos, porque por supuesto lo que decíamos del acuerdo, los datos de comercio, que en realidad son alentadores. El comercio ha seguido creciendo, incluso con Estados Unidos. México ha ganado participación de mercado. Entonces, en ese sentido, los datos dan un nivel de confianza y precisamente por eso se ve lejana la idea de que el TEMEC se termine y los empresarios también lo saben y los inversionistas. Pero sin duda las amenazas de Trump no van a terminar en el corto plazo, o más bien mientras esté en la presidencia. Y eso no termina de eliminar la incertidumbre que existe. Y no le funciona a nadie. La verdad es que lo que comente Donald Trump inmediatamente se ve reflejado en la bolsa, inmediatamente se ve reflejado en el precio del dólar. O sea, amenazas que de repente no sé si es chunga o sencillamente es por divertirse. Amenazas que han convertido problemas económicos en muchos países y México no ha sido la excepción. Isaac, en el tema del Tratado de Libre Comercio, la verdad es que nos ha traído como piñata Donald Trump. Sí, sí, ha sido muy difícil y sin duda no beneficia a ninguna de las partes, eh, principalmente a Estados Unidos.
es un mercado que se beneficia de su comercio con México, de su comercio con el mundo. Al final es una economía deficitaria que no tiene la capacidad en estos momentos, la capacidad productiva de satisfacer sus propias necesidades de demanda. Y en ese sentido, pues son los principales afectados. Para México yo creo que de nuevo, ha sido elevado un nivel de incertidumbre que ya tiene internamente México y que no permite que despeguen las inversiones. De Claro. hecho, la inversión fija bruta sí sigue en sus niveles más bajos, pero sin duda a ninguna de las partes beneficia, y la administración Trump creo que lo sabe, pero lo sigue utilizando como un instrumento de amenaza, de negociación, de obtener lo mayor posible de los otros países. Sí, incluso político, ¿no? Porque también recordar que en noviembre hay elecciones para los Estados Unidos importante, para Donald Trump importante, porque tiene que ver con la elección interna para el Congreso, y de ahí también, bueno, parte mucho que las disposiciones y decisiones de Donald Trump se acepten o no, si tiene mayoría en el Congreso. Isaac, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra el día de hoy, pero bueno, la nota principal me parece que de todo esto es: tranquilos, no se termina el Tratado de Libre Comercio el día de hoy, hay que cumplirlo, hay que tener ahí varios de los acuerdos y sobre todo, pues, generar certidumbre, ¿no? Porque precisamente también hablar de este tema es para generar esa certidumbre que tanto se necesita. Isaac, muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias a ti, Miguel. Un saludo.